Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Colaboradores y servidores es el tema, porque vamos a ver la vida de dos hombres que al parecer el apóstol Pablo les tenía muchísima confianza, discípulos de él. Uno de ellos prácticamente lo acogió como si fuera, o lo adoptó como si fuera su hijo, que es Timoteo. Vamos a ver a Timoteo y a Epafrodito, dos colaboradores y servidores de la iglesia. Colaborador del griego sunergos, una vez más, sunergos. Es alguien que trabaja cooperando en la obra de Dios, compartiendo el evangelio de Cristo para salvación. Eso es un colaborador. Contribuye con sus dones y talentos al avance del reino de Dios. Un servidor, del griego diáconos, que es alguien que se pone al servicio de los demás, obviamente imitando lo que hizo Cristo, que es nuestro gran ejemplo. Es un siervo humilde y entregado, dispuesto a servir en cualquier tarea que se le encomiende. Prioriza las necesidades de los demás por encima de las propias, buscando la edificación y el bienestar de la iglesia. Obviamente este también es un imitador de Cristo. Diáconos, más o menos como Esteban, como esos 7 que escogieron, que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que me encanta lo que dice, que prioriza las necesidades de los demás antes que las de él mismo, o sea, siempre presto para servir. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver que eran Timoteo y Epafrodito. En Marcos 10:45 dice la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí está el ejemplo mayor a seguir, que siempre será nuestro Señor Jesucristo. Él siempre priorizando, nuestro Señor Jesús, priorizando las necesidades de los demás antes que la de él. Por eso aquí mismo lo vimos, ¿no? en lo que vino siendo la encarnación de Cristo, cuando le dice aquí en este capítulo 2, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya lo vimos y vemos que busca la edificación y el bienestar del ser humano, y nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:15, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Bueno, pues ese ejemplo es el que está poniendo Pablo aquí de lo que eran Timoteo y Epafrodito. Vemos aquí en la palabra que inclusive los ministerios son para eso. Eso lo puedes ver en Efesios 4:12, si quieres apuntar, a los que les gusta apuntar. Efesios 4:12, que dice que a fin que sean para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo también escribió a la iglesia de Galacia y les dice en Gálatas 5:13, sírvanse por amor los unos a los otros. Eso es lo que es un colaborador y un servidor. Y nos dice el verso 19, aquí donde estamos ya para terminar este capítulo 2, dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Pablo quería enviar a Timoteo para estar completamente seguro que todo iba bien en la iglesia de Filipos, ahí con los filipenses. Pablo sabía que Timoteo sería de bendición y edificación a la iglesia, porque ya lo había hecho,
Por eso añade, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pablo esperaba que no hubiera problemas en la iglesia de Filipo, porque tenía la experiencia ya el apóstol Pablo de que en ocasiones las cosas no iban bien en algunas iglesias. Pablo decía, no, ya tengo la experiencia, y como no puedo ir porque a veces él estaba encarcelado o simplemente ocupado o en otra ciudad, él mandaba precisamente a estos servidores y colaboradores para que fueran de bendición y edificación y para que lo mantuvieran informado de lo que estaba aconteciendo. Por ejemplo, Corinto, esos de Corinto tremendos, 1 Corintios 5, 1 y 2, de cierto se oye. O sea, le llegó la noticia a Pablo, de que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínate. Dice Pablo, hay tal pecado entre ustedes que ni siquiera ese pecado se nombra entre los mundanos, entre los no cristianos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, ¿y ustedes están envanecidos? Confundiendo el amor prácticamente. No es lo que les dice, ya lo habíamos visto esto en otra predicación. ¿No deberían más bien haberlo lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Quítenlo. Dice Pablo, porque cuando yo vaya o a un ausente, yo desde ahorita les digo, quítenlo, entréguenlo a Satanás. Es lo que vemos ahí. La iglesia de Corinto tenía problemas fuertes, y lo más peligroso es que no se arrepentían. Y ¿sabes qué? Nunca se arrepintieron. Cuando tú ves la historia y las cartas que escribió Policarpo, él siguió con la obra en Corinto y siempre fueron un desastre. Y terminaron perdiéndose, lamentablemente. Se habían acostumbrado a llevar una vida carnal a tal grado que ya no podían ver el pecado. Se sentían hasta orgullosos los canijos, como diciendo, es que tenemos amor y por eso le brindamos amor. No, quítenlo, dice Pablo, que no se dan cuenta de lo que está pasando. Estaban cegados ya. Qué triste y qué lamentable. Ahora, todo esto queda escrito, hermanos, para que nosotros mismos abramos nuestros ojos y decir, caray, con esto sabemos qué le agrada y qué no le agrada a Dios, obviamente, y que nosotros no caigamos en ese mismo problema, que la iglesia no caiga en ese problema, en este caso nosotros. Por eso Pablo los exhorta y les dice, ¿verdad? Examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda. ¿Saben que Jesucristo está en ustedes? O sea, en realidad sabes que Cristo está en ustedes. Bueno, de no ser así, les dice, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. 2 Corintios 13:5, la Nueva Traducción Viviente. Es como lo relata. Por eso Pablo les dice a los filipenses, les voy a enviar a Timoteo. Y esta es la razón. ¿Cuál? Verso 20. Pues a ninguno tengo, fíjense qué palabras, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Qué hermosas palabras. No tengo a ninguno, a nadie que se preocupe por las almas como él. Ese era Timoteo, hermanos. Esta es una gran verdad hasta nuestros días. Lamentablemente, hoy en día hay tan pocos cristianos que te hablan la verdad del evangelio, la verdad como es, la verdad en la palabra de Dios, del evangelio de Cristo. Nos encanta sobarle el lomo al pecado, tipo Corinto, confundiendo el amor porque pierden popularidad, por cobardía, ve tú a saber, por congraciarse con los del mundo también, etcétera, etcétera.
Es triste y lamentable. Hoy en día algunos hasta te critican y se molestan diciendo que eres intolerable, sin amor, porque dices la verdad. Porque a ti te gusta llamarle al pecado pecado y a la verdad verdad. Y luego hasta te dicen hoy en día, no, es que esa es tu verdad. No, es que nomás hay una verdad. No, no es tu verdad, yo tengo mi verdad. Están igual que Pilato. ¿Y qué es verdad? Cuando le dice a Jesucristo. Veamos algunas frases de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para cuántos de ustedes saben que Jesucristo era amoroso? ¿Sí o no? ¿Cristo tiene amor? ¿Sí o no? ¿Sí? Ajá, bueno. Pues a los líderes religiosos les dijo en muchas ocasiones: hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Y al gran Herodes le dijo: vayan y díganle a esa zorra, etcétera. Y los apóstoles, si tú lees la palabra, tenían esa autoridad, hermanos, de pararse ante los magistrados y decir la verdad. Y si te vas más atrás al Antiguo Testamento, a los profetas no estaban ahí para sobarle el lomo al rey y para ganar popularidad y para que, no, es que Dios quiere que yo esté en la corte del rey. No, hablaban la verdad, decían la verdad. Tan es así que los mandaron al foso de los leones a Daniel. No, quisieron quemar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué decir de Isaías? Isaías fue muerto, prácticamente desollado vivo. Algunos aserrados no eran populares. Ellos iban y decían: así dice el Señor, te guste o no te guste. Eso es. Timoteo es enviado a enseñarles la verdad, para decirles negro es negro y blanco es blanco. Hoy en día en las redes sociales, no sé, ustedes lo han de haber visto, muchos queriendo congraciarse con Francisco. Cristianos, pastores, diciéndole que fue un gran ejemplo, un gran legado. Es increíble. Y los que les dijeron la verdad, esta gente luego se enojó y empezó a decir: es que son intolerantes, es que nos sentimos que creemos que sabemos mucho. Eso pasa hoy en día. Triste y lamentablemente, decía el pastor R.C. Sproul, que murió hace como 3 años atrás, 3 o 4 años atrás. Muchos que profesan, uno de los mejores teólogos para mí de nuestros tiempos, muchos que profesan a Cristo prefieren una vida cómoda y tranquila antes que incomodar al mundo con el Evangelio. Y así hay muchos que en lugar de servir a la iglesia, lamentablemente se sirven de la iglesia. Por eso Pablo envía a Timoteo y les dice: a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. En Mateo 24, 45 y 46, nuestro Señor Jesucristo dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿De quién? De aquel que cuidó de la iglesia
que sabe que es de la iglesia del Señor. No es su iglesia, es la iglesia del Señor. Dice, y les dé el alimento a tiempo. Debemos tener como Timoteo un fuerte interés y amor por la iglesia de Cristo, siempre hablando la verdad del Evangelio. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, nos dice de este pasaje del verso 20: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Hay que amar a la iglesia, colaboradores y servidores. Vamos al verso 21, ahí de Filipenses 2. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pablo reconoció lo raro que era encontrar ese tipo de corazón cuando él observaba que todos buscaban lo suyo propio. Está haciendo una clara distinción entre aquellos que buscan sus propios intereses y aquellos que buscan lo que realmente a Cristo o a Dios le agrada. Está viendo los que buscan agradarse a sí mismos y no los que realmente están buscando agradar a Dios. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne obviamente piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La naturaleza humana nos lleva a buscar lo que consideramos mejor para nosotros. Y lamentablemente esto nos lleva a tomar decisiones egoístas, erróneas, tratando de justificarnos a nosotros mismos, y luego nos empieza a ir bien y creemos que es Dios quien nos está prosperando o bendiciendo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Este es el consejo. Como cristianos hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios, hermano, no la nuestra. Como cristianos hemos sido llamados a hacer lo que a Cristo le agrada, no lo que a nosotros nos agrada. Por ejemplo, en Efesios 5:8 al 12 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí está la solución, siempre en su palabra. Aquí te está diciendo lo que a Dios le agrada. Dice, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Al Señor le agrada que se obedezca su palabra más que cualquier otra cosa, ¿no? Es lo que le dice Samuel a Saúl. En 1 de Samuel 15:22, se complace tanto el Señor en los holocaustos o en que se obedezca la palabra de Dios. Le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Qué maravilla! En Miqueas 6:8 nos dice el profeta Miqueas, oh hombre, él ha declarado lo que es bueno y que pide Yahvé de ti. ¿Qué nos pide, hermanos? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está lo que al Señor le agrada. Nosotros lo tenemos aquí plasmado. Dice el Señor, ¿quieres saber lo que me agrada? Es esto, haz mi voluntad. Hemos sido llamados a buscar lo que agrada a Cristo. Y lo que agradaba a Cristo es lo que le agradaba a Timoteo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ama mi palabra, guarda mi palabra, porque de esa manera manifiestas que me ama. Eso me agrada, dice el Señor, y vendremos a ti y haremos morada contigo.
Al Señor le agrada la obediencia y la santidad, lo que se refleja en cómo vivimos nuestras vidas y nuestras acciones. A eso iba Timoteo a la iglesia, precisamente como colaborador y servidor. Colaboradores y servidores, verso 22. Pero ya conocen los méritos de él, dice Pablo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo saca las credenciales de Timoteo, ¿no? Y escribió y dice, ya conocen los méritos de Timoteo. Ya saben que a él le gusta servir, que le gusta involucrarse, le gusta ver las necesidades, suplir las necesidades de la iglesia. Ama a la iglesia, se interesa por la iglesia. Qué gran ejemplo para nuestras vidas, hermanos. Versos 23 y 24 dice aquí en Filipenses 2, así que espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Espero enviarles a Timoteo. Pablo confiaba 100% en este joven. Ahora sí que en su joven aprendiz, Timoteo. Por eso escribió, como hijo ha servido conmigo en el evangelio. Qué bendición. Ahora, ¿quién es Timoteo? Nacido gentil. O sea, Timoteo nació en Grecia. De madre judía creyente, pero de padre griego. Un padre ausente por alguna razón que no se nos dice en la palabra de Dios. El cuidado del muchacho quedó bajo la responsabilidad de su abuela Loida y su madre Eunice. Así lo platica el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:5. Ellas le entregaron bajo una educación judía, lo entrenaron, bajo una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe que desde la niñez ha aprendido las sagradas escrituras. 2 de Timoteo 3:15. Dio su vida por la causa de Cristo desde su juventud hasta su muerte. Cuando se escribió 1 de Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años a su lado, como su hijo espiritual. 15 años trabajando con Pablo. Imagínate lo que aprendió del apóstol Pablo. Colaborador y servidor de Cristo. Y vienen las citas, Hechos 18:5, Hechos 18:22, Hechos 19:22, Hechos 20:14. O sea, los 15 años que anduvo con Pablo. Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió Romanos, cuando escribió 1 y 2 de Corintios, cuando escribió precisamente Filipenses y también Colosenses. Y eso porque lo ves en las salutaciones o siempre va a aparecer ahí que manda saludos a las iglesias o enviado a las iglesias. Timoteo servía al apóstol en la solución de problemas en las iglesias y el fortalecimiento de ellas en la fe. 1 Corintios 4:17 dice, vuelvo a repetir, 1 Corintios 4:17. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual le recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y luego en 1 de Tesalonicenses 3:2, a la iglesia de Tesalónica dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe. Por todo esto, obviamente no es de extrañar por qué era tan importante Timoteo para el apóstol Pablo. Mencionado 6 veces en Hechos, 17 veces en las epístolas del apóstol Pablo, en las cartas paulinas, y una vez en Hebreos.
Pablo llegó a considerar casi como una réplica suya a este joven pastor Timoteo. Confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes, dice Pablo aquí en Filipenses. Pablo fue dejado en libertad más adelante en Roma, lo leemos en Hechos 28, 30 y 31, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así que es muy probable que Pablo sí visitó por segunda vez Filipos. Colaboradores y servidores, dice los versos 25 y 26, dice, mas tuve por necesidad, o mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Pablo está dispuesto a enviar a Epafrodito, que llevó una carta precisamente a Pablo por parte de los filipenses. ¿Quién era Epafrodito? Al parecer Epafrodito vino a Roma enviado por los filipenses con dinero para Pablo. Era un hombre que Pablo valoraba como un compañero en la obra del ministerio. Estas son las cualidades que Pablo resalta de Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Hermano, número 1, lo cual habla de una estrecha relación. Se ve que tenía muy buena relación con él, una relación fraternal, de hermanos, de familia. Número 2, colaborador, lo cual habla de un trabajo que debe ser hecho por ambos, trabajando en la obra del Señor para la gloria de Dios. Y 3, soldado, lo cual habla que combatía junto con Pablo, hombro con hombro, tal y como lo leemos en Proverbios 27, 17, que dice, como el hierro se afila con el hierro, así el amigo se afila con su amigo. Era un guerrero, era un hermano de Pablo, era un colaborador de Pablo en la obra del Señor. Y luego leemos que era mensajero, ministrador de mis necesidades. Esto significa que Epafrodito trajo ayuda financiera de parte de Filipenses para Pablo. En Filipenses 4:18 se nos dice, pero todo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Ministrador, está usando la palabra de servidor, diáconos en el griego. Epafrodito trajo el dinero de los filipenses para Pablo en Roma, y me gusta como dice que fue una ofrenda de olor fragante, agradable a Dios. Luego añadió Pablo, él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que se había enfermado. Así que si Epafrodito regresaba a Filipos, les daría paz al saber que su hermano ya estaba bien físicamente. Por eso Pablo escribió, tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Colaboradores y servidores, verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo, dice, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. En verdad estuvo enfermo a punto de morir. La enfermedad de Epafrodito no fue algo pasajero, no fue de poca importancia. Vemos que estuvo a punto de morir. Y esto, como en la música, va creciendo, ¿verdad?
Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Así que Epafrodito obviamente sanó. Pablo vio la mano de misericordia de Dios en su recuperación. Y no solamente de él, sino también de mí. Dice, tuvo misericordia el Señor para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. La misericordia de Dios también fue hacia Pablo, porque Pablo estaba angustiado también por la enfermedad de Timoteo. Obviamente que nosotros nos angustiamos por nuestros seres queridos que enferman, y por eso oramos al Señor y le decimos, Señor, si es tu voluntad, sánalo, levántalo, aunque sabemos que si muere sabemos a dónde va a ir, pero se siente tristeza. Cristo nos lo demostró con Lázaro. Dicen que Cristo lloró, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, pero es un dolor normal el humano cuando perdemos a alguien, a un ser querido. Entonces Pablo se preocupó, ¿verdad? También fue hacia Pablo para que no tuviera una tristeza tras otra, es lo que prácticamente está diciendo Pablo. Pablo sentía una enorme carga por Epafrodito y por las iglesias. Entonces, al Señor tener misericordia de él y sanarlo, Pablo también respiró, dándole gloria al Señor. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque lo celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo. Es que a Pablo le amaba las iglesias, amaba a cada individuo de la iglesia, y por eso en 2 de Corintios escribe 11:2, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Qué hermosas palabras. Pablo está expresando su enorme amor por los filipenses. Por eso se los envío, para que tengan paz, para que vean que ya está bien. Así lo vimos desde el primer capítulo en Filipenses 1:8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a ustedes, a todos ustedes, con el entrañable amor de Jesucristo, con ese amor íntimo y profundo y afectuoso, es lo que está diciendo. Ese amor entrañable. Verso 28, Filipenses 2:28 dice, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Le envió con mayor solicitud. Pablo está enseñando que disfruta ver a los filipenses contentos, llenos de gozo, en cuanto vieran a Epafrodito. Y Epafrodito, que también estaba angustiado por su iglesia, por la iglesia de Filipos, para que al verle de nuevo a Epafrodito se gocen y yo esté con menos tristeza. Dice el verso 29, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Recíbanle y recíbanle con gozo en el Señor. Qué hermosas palabras les dice. Epafrodito se comportó a la altura, haciendo muy bien su trabajo como colaborador y servidor. Por eso Pablo le dice, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Esto lo vemos que lo viene enseñando el apóstol Pablo en sus cartas, ahí en sus epístolas, ¿no? Por ejemplo, a la iglesia de Roma le escribió en Romanos 13:7 y dice, paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hónrenlos. Valoremos a los colaboradores y servidores. A la iglesia de Tesalónica le escribe en 1 Tesalonicenses 5:12-13. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden, o sea, los dirigen en el Señor, y los amonestan, o sea, los instruyen, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de la obra. Tengan paz entre ustedes, colaboradores y servidores. Y llegamos al último versículo del capítulo 2. Porque por la obra de Cristo, dice, estuvo próximo a la muerte
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en mi servicio por mí, en su servicio por mí. Uf, qué tremendo. Ahí les va, es como dijera Pablo. Escuchen y valoren. Epafrodito se comportó a la altura. Hónrenlo cuando lo reciban. ¿Sabes por qué? Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir. No fue cualquier cosa lo que hizo. No sé de qué manera, o sea, cómo fue que se enfermó. Pero por la obra de Cristo fue que cayó en esa desgracia por un rato Epafrodito. Estaba a punto de morir, próximo a morir. Para Epafrodito, la obra de Cristo era lo máximo, hermanos. Y este es un ejemplo para nosotros. Así como para Timoteo y para Epafrodito, la obra de Cristo, la iglesia de Cristo, el trabajo para Cristo debe de ser lo máximo. Exponiendo su propia vida significa poner la obra de Cristo por encima de todo. Esto mostró el corazón de Epafrodito, de un servidor y de un colaborador que debemos de ser todos nosotros. No solamente el pastor, todos nosotros. La frase griega original, exponiendo su vida, mira qué importante, viene de un apostador, el cual significa arriesgar todo en un juego de dados. Pablo escribió que por la obra de Cristo, prácticamente parafraseando, Epafrodito estaba dispuesto a jugárselas de todas. Híjole, qué distintos todos los cristianos del primer siglo, la verdad, mis respetos. Imagínense a todos los que vamos a ver allá, que cuando platiquemos con ellos nos vamos a sentir chiquititos. Entendamos esto, en los días de la iglesia primitiva, ahí les va un cuento. ¿Quieren un cuento? Había una asociación de hombres y mujeres cristianos, los cuales se llamaban a sí mismos, que me fui a indagar, porque dice que en el original se decía apostador. Estos se llamaban a sí mismos los apostadores, de la antigua palabra griega. Su meta, mira, era visitar a los prisioneros y a los enfermos, especialmente aquellos que estaban enfermos con enfermedades infecciosas. Muy a menudo, cuando una plaga golpeaba una ciudad, los paganos o los no creyentes tiraban los cuerpos, inclusive de sus muertos, a las calles y salían huyendo. Bueno, pues estos apostadores enterraban a los muertos y ayudaban a los enfermos lo mejor que podían para mostrar el amor de Cristo. Y entre ellos yo creo se llamaron apostadores porque se la estaban jugando, hermanos, de todas. Como Epafrodito a punto de morir por la obra de Cristo. Pablo escribió exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Deberíamos tener el corazón de un servidor como Timoteo y Epafrodito, o como muchos de estos apostadores de aquel tiempo. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué hicimos en la pandemia? ¿Y qué pasó después de la pandemia?
que cierren las iglesias. No, no, no. Y hasta tú les decías, hermano, ya vamos a abrir. Oh, ¿que no has visto en las noticias? Imagínate, cuando platiquemos con Epafrodito, la bola de sacones, que no confiaban en Dios. ¿Sabías que eso hizo Lutero también? Cuando había ese tipo de plagas, ellos se juntaron de su iglesia y fueron y sirvieron, porque ni los doctores ni las enfermeras querían servir a los que enfermaban infecciosamente. Y lo primero que hicieron las iglesias fue cerrar, paniquearse. ¡Pum! Mis respetos para el pastor MacArthur. Él nunca cerró. Y lo amenazaron de meterlo a la cárcel y dijo, bueno, es un ministerio que no conozco, si tengo que ir a la cárcel, iré a la cárcel. Y ahí predicaré. Y no cerró. Bendito sea Dios. Deberíamos de tener ese corazón, hermanos, hasta que la obra se complete. El mismo corazón de Timoteo y de Epafrodito, hasta que la obra se complete. No debemos estar satisfechos solo con las buenas intenciones. Recordemos lo que escribió Santiago en Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sirvamos y colaboremos en la obra del Señor en todo momento, tal y como dice 1 Corintios 15:58, sabiendo que su obra en el Señor no es en vano. Hay gran galardón para los que le sirven, para los que le buscan. Qué gran ejemplo para ser un colaborador y un servidor. ¿No lo crees?